real y tiene una función de protección biológica. O sea, ¿qué quiere decir? Que el dolor empieza y no se quita, en vez de atenuarse, se empieza a incrementar o exacerbar, es porque es una alarma y es obviamente que te está protegiendo y es una alarma a nivel del tejido lesionado. Si va aumentando más allá, obviamente quiere decir que hay una lesión real y obviamente que puede desencadenar en algún otro tipo, una lesión en otro órgano, ¿no? Obviamente los síntomas psicológicos son es- escasos, ¿no? Y son limitados a una ansiedad leve, o sea, es un dolor que no se atenúa, ¿no? Y es un dolor de naturaleza nociceptiva y aparece por la estimulación química, mecánica o térmica de nociceptores específicos como tal, ¿no? Una quemadura, ¿no? Una, una gastropatía química por una acidosis gástrica, ¿no? O alguna alteración por un golpe, un trauma que también va a activar a las fibras nociceptivas, a las terminaciones libres, como por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un inicio, ¿no? Súbito y es de carácter progresivo. Es por eso que ustedes en semiología seguramente aprenderían la escala visual análoga del dolor, ¿no? EVA. De ahí ustedes dicen de 0 a 2 es leve, de 3 a 6 es moderado, de 8 a 10 es grave, ¿no? Pues como el paciente nos puede decir, no, del 1 al 10, ¿cuánto le duele, no? ¿Cuánto usted consideraría que le duele? Ahí va, según la gravedad 8. ¿Cuánto estaba esta mañana? Estaba 5. ¿Dónde le duele el abdomen? Ah, entonces es un dolor abdominal agudo, ¿no ve? Pero el crónico, vean, no puede ser, no posee una función de protección. Y más que un síntoma, se considera como una enfermedad. ¿Qué diferencia hay entre un síntoma versus una enfermedad? A ver, alguien que participe. Doctor, un síntoma sería una experiencia que el paciente está sintiendo en ese momento. Puede ser lo que es precisamente el dolor, algo que está sintiendo en ese momento. Y una enfermedad ya va a ser una asociación de varios signos y síntomas que el paciente va a experimentar. Ya, entonces, como decía, ¿no? El síntoma es algo que es subjetivo y menciona el paciente, ¿no? Pero la enfermedad es ya prácticamente una asociación de signos y síntomas que te van a llevar a una enfermedad como tal. Entonces está dentro de eso el dolor crónico. Es un dolor persistente que puede autoperpetuarse. ¿Qué quiere decir autoperpetuarse? Que este dolor puede ser crónico donde el cual, por ejemplo, una colecistitis, ¿no? Por un cálculo biliar. ¿Cuándo produce el dolor? Allá, cuando se tapa el conducto por una piedra, ¿no? Un cálculo biliar. Y una vez que se relaja la vesícula, entonces vuelve, ¿no? Pero esto ya no es un dolor agudo, debe ser crónico por el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, es un dolor persistente que puede autoperpetuarse, ¿no? En un tiempo prolongado. Por ejemplo, una cefalea. ¿Será crónico o será agudo? ¿Qué dice? Ambos, doctor, ¿Ya? basado en el rango del tiempo, bueno, en el tiempo en el que se va a desarrollar. Si una persona puede sufrir una cefalea, ya sea por un ruido, por algo que le molesta, ya sería aguda. Pero si esta cefalea va a continuar, va a ser constante a un periodo mayor de 3 a 6 meses, entonces también ya es una cefalea crónica. Claro. Pues, al decir agudo, eso no quiero que se meta en que hay un tiempo como tal. Por eso les he puesto en la pantalla que ustedes vean características, que bien el olor agudo tiene una función de protección, ¿no? Y obviamente es un signo de alarma. Es como cuando ustedes pegan a un auto y ahí suena su alarma, ¿no? ¿Quién los detiene? Nada, ¿no? Nada. Hasta que consigan la llave y ahí busquen el botón de apagar las alarmas. Y es de naturaleza nociceptiva, ¿no? ¿De qué quiere decir? Por ejemplo, la cefalea, así como se hace compañera, tiene que tener una temporalidad, ¿no? Si la cefalea es de inicio súbito y que la paciente decía, nunca me ha dolido así y la primera vez que me duele,
O que te diga, no, este dolor me viene cada mañana, pero se va perdiendo en el día. En la mañana nomás me aparece. Ah, ¿no ven? Ahí tú vas a decir, ah, ya. Entonces es un dolor que persiste, pero se autoperpetúa, baja, pero tiene una cronología que aparece en las mañanas, pero durante el transcurso del día va desapareciendo, ¿no? Y suele ser refractario a los tratamientos y se asocia a importantes síntomas psicológicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un dolor, ¿saben qué es el dolor de miembro fantasma? ¿Algo? Doctor, sería como la persona, bueno, o el paciente ha perdido una parte de su miembro, por decir la mano o la pierna, pero siente que sigue el miembro en su lugar y siente el dolor. Eso sería un dolor fantasma. Ya. ¿Y por qué ocurría este dolor de miembro fantasma? ¿Cuál sería la explicación? Si ustedes ya fueran médicos, si viene el paciente y les dice, sí, acabo de perder la mano por no sé, la pierna izquierda porque eh, la úlcera diabética avanzó y me tuvieron que amputar, pero siento un dolor que ahí está mi pierna y me empieza a doler. ¿Por qué creen? Si obviamente ya han hecho la amputación, ¿por qué creen que hay este dolor de miembro fantasma? Tal vez porque es neurológico, doctor. ¿Cómo? No te escucho, compañera. He leído, doctor, que dice que esto podría ser debido a una combinación de factores neurológicos y físicos. Y también dice que está asociado con la psicología, ya que es una amputación, digamos, a eso está, como dicen, la reorganización cortical, algo así. Cuando hay un dolor de miembro fantasma, ¿no? Él o persona que ha sido amputada de miembro superior o inferior, ellos no dan por perdido el pie, sienten que el dolor, sienten todavía que el pie está ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué causa el dolor de miembro fantasma? Porque al persistir esa psicológicamente, ¿no? Esa pierna, entonces está contracturada. Entonces sabemos que todo músculo cuando se contrae empieza a doler, ¿no? Como una macurga, por ejemplo. Cuando uno no hace mucho deporte y hay liberación de ácido láctico y el ácido lactato empieza a hacer una contracción muscular, ¿no? Por incremento de calcio, miofibroblastos. Entonces va comprimiendo los nervios de las terminaciones libres, ¿no? Y eso es lo que le genera. Entonces, por eso es que a veces para este dolor de miembro fantasma se utiliza relajantes musculares, cosa que cuando se le ha amputado, ¿no? Entonces el músculo no quede contraído, al contrario, esté relajado y obviamente no comprima todavía esas fibras que queden ahí y no generen, que no sean un estímulo doloroso por parte de la contracción. Y obviamente ahí tiene que tomar relajantes musculares. Entonces, si se dan cuenta, la gran diferencia entre agudo y crónico es que uno es de alarma y el otro es de prácticamente de autoperpetuarse, ¿no? Que es es una enfermedad prácticamente como una colestitis crónica, ¿no? Una inflamación crónica te genera dolor crónico, ¿no? Está inflamado y obviamente ya te da la enfermedad. En cambio, un dolor agudo es de protección. Todo dolor agudo tiene que significar una alarma para nosotros. Me duele el estómago, hace una hora que no para. Me empieza a doler a nivel del epigastrio, ¿no? A nivel del abdomen. Y señora o señor, usted, según del 1 al 10, esta mañana, ¿cuánto le dolía? Me dolía 3, estaba tranquilo, pensé que se iba a pasar, pero ahora me duele 10, ahí viene ya los síntomas psico.
lógicos, ¿no? O prácticamente ya ya estamos viendo que la naturaleza es nociceptiva y aparece por la estimulación química, ¿no? Prácticamente, o mecánica o térmica, una lesión de todo eso. Entonces, siempre va a ser progresiva y obviamente no se va, ¿no? Hay un tejido lesionado, potencialmente lesionado, ¿no? Pero es de carácter súbito, una infección, ¿no? Por alguna alteración, ya sea a nivel de, de los tractos, de la vía biliar, a nivel del tubo digestivo y a nivel de las vías urinarias también puede generar un dolor agudo. Las que más frecuentes son producidas por litos, ¿no? Cuando un lito se enclava ya sea en el uréter, a eso llamamos cálculos renales, pues provoca pues, dolor agudo, no se va a perpetuar hasta que ese cálculo salga del, del, de la uretra, ¿no? O se empieza a lisar como tal. Lo mismo pasa con las piedras a nivel de los conductos biliares. Si está enclavado en bacinete de la vesícula biliar, entonces el paciente tiene que salir, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Se puede perforar la vesícula y puede generar así, incluso una peritonitis, una estimulación química, ¿no? Por eso dicen colecistitis crónica agudizada. Dice. Obvio, porque así es crónico el dolor. Dice, no, siempre me dolía la vesícula, dice, ¿no? Pero ahora ya no baja, he tomado mis mates, me han hecho poner medicamentos y en vez de mejorar, empeora. Entonces eso ya es una crónica reagudizada, ¿no? Entonces, espero que esté quedando bien claro. Les he puesto varios ejemplos respecto a este tema que es la diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo, ¿no? Entonces, para eso, de la función de los mecanismos fisiopatológicos del dolor puede diferenciarse en nociceptivo o neuropático. El dolor nociceptivo es la consecuencia de una lesión somática o visceral, ¿no? En cambio, el dolor neuropático es el resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico. Entonces, para quedar más claro, todo origen doloroso que se genera a nivel del sistema nervioso central o periférico, como una neuropatía diabética, una neuritis intercostal herpética, es de carácter de dolor neuropático, ¿no? Y disfunción estructural o funcional del sistema nervioso central o periférico. Una de sus características es la presencia de alodinia. A ver, ¿qué es alodinia? ¿Alguien que me pueda responder? Doctor, A ver, Josué. A ver, Wilfredo Chalco, ¿qué es alodinia? eh, ¿podría ser una percepción anormal del dolor? O sea, nos dice que puede ser un estímulo mecánico o podría ser térmico. A ver, dame un ejemplo para tus compañeros más. A ver, mm, por decir, ¿no? Muchas veces algunos que hacen deporte, digamos, sienten un golpe, digamos, pero en el momento, tal vez en el momento del calor, o no lo siente en el momento. Sí que tal vez después de terminado, digamos, el partido, recién se le viene el dolor. ¿Podría ser tal vez un ejemplo de esa forma, doctor? Mm, ya, algo tibio, tibio. ¿Alguien más que quisiera definir alodinia? Bueno, doctor, es un tipo de dolor no común. Por ejemplo, paciente puede sentir dolor eh, al ponerse la gorra, al de repente, no sé, al peinarse no sé, o no sé, algo, doctor, que no es común. Un tipo de dolor, así sería, doctor. Ya, ahí lo mejoraríamos, ¿no? Por ejemplo, la alodinia, ¿ustedes creen que una caricia, ¿no? Un abrazo generaría dolor? Obvio que no, ¿no? Una caricia no te puede ponerte una chompa, el ponerte un buzo o ponerte la ropa interior. A nadie, obviamente, genera dolor.
Pero la alodinia es eso, el dolor a estímulos que no causarían alguna sensación o nociceptiva. En este caso, un ejemplo les doy, por ejemplo, la neuritis herpética. ¿Qué es la neuritis herpética? Que prácticamente es producido por el herpes zóster, ¿no? En el cual ataca los nervios, puede ser en este caso lo más frecuente intercostal, ¿no? Los nervios intercostales, en el cual todo ese sector de los nervios intercostales, al solo hecho de ponerse una polera, le genera un dolor. Entonces, eso es alodinia, ¿no? Es el dolor a estímulos que no causan dolor, ¿no? A esos estímulos que habitualmente no son dolorosos como tal. Pero, ¿por qué? Y eso vamos a ver en el dolor neuropático. ¿Por qué entonces estas fibras se han vuelto tan sensibles? Ni siquiera necesitan un estímulo traumático grave, mecánico, obstructivo, químico. Al contrario, un simple roce de la vestimenta a la piel genera dolor. Y es ahí donde decimos, por esto, por los receptores, que se van abriendo los canales, y se vuelven más sensibles. Entonces, dense cuenta que prácticamente es así como nosotros tenemos que definir también desde el punto de vista fisiopatológico, el dolor nociceptivo es prácticamente de la lesión somática o visceral versus al dolor neuropático, que es prácticamente el origen a nivel de estructuras nerviosas, ¿no? Si el origen es, el dolor es de origen del sistema nervioso central o periférico, entonces es un dolor neuropático. Ya hemos dicho que se caracteriza por la alodinia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista taxonómico, ¿no? Que les decía de la Asociación Española igual del dolor, lo han clasificado desde diferentes tipos de vista. Ustedes me dirán ahí, según la temporalidad, según la fisiopatología, pero algunos, como este caso, la sociedad o la Asociación Española lo ha clasificado de origen central cuando existe una afectación a todo lo que son las estructuras dentro de la columna vertebral y el sistema nervioso central o supraespinal como tal, ¿no? Y periférico cuando hay un daño funcional o anatómico en las estructuras nerviosas de las extremidades o en el tronco. Entonces ya esto más de carácter anatómico, ¿no? Todo lo que es central, médula, ¿no? Espinal, columna vertebral es considerado como de origen central y periférico todas las raíces que emergen, ¿no? Tanto el tronco como extremidades. Aquí también, según la etiología, como mencionábamos, neuropático, nociceptivo y nociceptivo se clasifica en somático y visceral, ¿no? Y las de neuropáticas que se pueden clasificar de origen central y periférico, ¿no? Característica principal, la alodinia. Entonces, es por eso que nosotros cuando hablamos de un dolor nociceptivo, ya sea este de origen visceral o somático, usualmente son pulsantes y bien localizados. O sea, un dolor nociceptivo es bien localizado. Usualmente está limitado en un tiempo, es decir, de cuando sana el daño tisular. Pero puede ser crónico, ¿no? Generalmente responde a los analgésicos convencionales. En cambio, el dolor neuropático es un dolor frecuente descrito como un dolor hormigueo, como descarga eléctrica, quemante, incluso comúnmente asociado con entumecimiento, ¿no? O sea, ya hay síntomas, ¿no? Neurológicos, ¿no? Casi siempre es un padecimiento crónico y responde pobremente a los analgésicos convencionales, ¿no? Entonces, fíjense que hay esta clasificación y obviamente tienen que saber la diferencia. ¿Cómo puedo saber ese dolor si es neuropático o nociceptivo? Viendo esas características, ¿no? La famosa Alicia, ¿no? Aparición, localización, intensidad, característica y atenuantes. Si no es atenuante, ya es neuropático, ¿no? Si tiene algunos síntomas asociados ahí, que son de tipo neurológico, como hormigueo, quemazón, descarga eléctrica, entonces se debe sospechar de un dolor neuropático, ¿no? Entonces aquí igual les pongo esas características clínicas, ¿no? Según la localización, ¿no? Según todos los tipos de nociceptores que se van localizando a nivel somático y visceral, que prácticamente tiene que ver en una localización exacta, ¿no? Repentina. En cambio, el otro es difuso y se asocia con síntomas neurológicos como el hormigueo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Ya hemos dicho, ¿no? Que el dolor neuropático se puede clasificar en
central o periférico. Las de origen periférico prácticamente son traumatismos, ¿no? Por ejemplo, cirugía, atrapamiento de un nervio, amputación, miren, les mencionaba, ¿no? La amputación que prácticamente puede generar ese tipo de dolor de miembro fantasma, que es prácticamente un dolor de tipo neuropático, ¿no? Trastornos metabólicos como la diabetes mellitus, uremia infecciosa, que generalmente la diabetes igual provoca una neuropatía diabética, se llama, ¿no? El herpes zóster, VIH, ¿no? Toxinas, bueno, algunos otros como una neuropatía alcohólica, trastornos, piridoxina, efectos directos del cáncer como tal, la metástasis o la infiltración, que son varias causas en este caso, ¿no? Y en cambio el de origen periférico, o digo central en este caso, te puede generar un TEC, ¿no? Un trauma craneoencefálico, el accidente vascular cerebral, ictus, lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiple y tumores a nivel central, que todos estos son causas del dolor neuropático de origen central, ¿no? Entonces todo esto, que fíjense que es un dolor neuropático, ¿no? Que esto en los Estados Unidos es de causa muy frecuente, y el equilibrio fisiológico entre lesión y dolor, ¿no? Ante estímulos dolorosos muy intensos, prolongados, repetitivos, perderse dando variaciones de la intensidad y duración de las respuestas nociceptivas. Estos cambios suelen ser temporales, pero si se hacen persistentes, alterando la integración de la información dolorosa, perdiéndose toda la relación y equilibrio entre la lesión y el dolor. Entonces, no por el hecho que duela mucho, quiere decir que, ¿no? O es que una lesión progresiva puede ser interrumpida, ¿no? Incluso hay dolores que son silenciosos, ¿no? En el cual no va a sentir dolor, va a decir, no, ya ha pasado, pero persiste el daño potencial como tal, ¿no? Frente a alguna maniobra, ¿no? Entonces la expresión clínica prácticamente depende de la expresión de ser personal, cultural o a nivel social, ¿no? Desde el todo punto de vista del dolor se puede dar una expresión clínica, ¿no? Entonces por eso que nosotros tenemos que saber encontrar, ¿no? Las características, ¿no? Como todo hemos mencionado esto, incluso puede ser un dolor referido, ¿no? Me duele la espalda, pero el dolor se me viene hasta el estómago, hasta la cadera, o me empieza en el glúteo y empieza a bajar toda la parte posterior hasta que me llega al talón. Es un dolor como electrizante, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saber para ver, identificar qué tipo de dolores, ¿no? Entonces, para eso se han creado escalas, ¿no? Ustedes deben recordar estas escalas, ¿no? ¿Alguien se recuerda de esto? Hola, José Luis, Anaí, Giovanna Tancara. Vamos, no te escucho. ¿Alguien? Escuela de Eva, doctor. Doctor, hola. A ver, primero Elías. Elías o Edwin. Sí, doctor. ¿Qué es Como esta le escala? decía, eh, la escala de Eva es del 1 al 10, si no me equivoco. Ya. Estas escalas se han hecho para el paciente, ¿no? Si bien está numerado, ¿no? Entonces prácticamente eh, puede ser en forma verbal, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo están poniendo dolor leve, moderado, severo, muy severo o incluso insoportable, ¿no? O la escala visual análoga del dolor, ¿no? Del 1 al 10, o prácticamente incluso se puede representar por la escala según la facies, ¿no? Vean que a cada uno de estos son sobre 5 puntos, le dices, ¿no? Señor, señora, usted
el dolor que siente, a cuál de estas caritas, o bien ustedes pueden ver, ¿no? Pueden mencionar que vean cómo está eh, en esta fase, es la fase 3, o prácticamente está con síntomas, ¿no? Llorosos, pues entonces ahí ya sabemos, solamente viendo la fase, cuán doloroso es o en qué escala de intensidad está, ¿no? Entonces, la clasificación según la intensidad es la que mencionábamos, ¿no? De 1 a 3 como dolor leve, dolor moderado de 4 a 7 y de 8 a 10 el dolor severo como tal, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que aprender, ¿no? Si ustedes van a ser internos y en algún momento tal vez nos crucemos en el internado, yo les voy a decir, doctor, estamos en consulta, el paciente está con dolor agudo, ¿no? Y yo les digo, ¿cómo es su dolor? Ustedes, está con dolor moderado. ¿Y cuánto está la EVA? Entonces me dirán, está con 2. No, no ve. Entonces, para moderado, por lo menos tiene que estar en 4 a 7, según si él ha utilizado una escala visual análoga o ha utilizado la escala de facies, ¿no? Entonces, si bien ustedes ven esto, es para que nosotros nos entendamos el lenguaje médico, ¿no? Prácticamente en eso, ¿no? Entonces, todo esto prácticamente entra en la fisiopatología. ¿Desde dónde empieza? Desde la transducción, la transmisión, la modulación por la vía ascendente hasta la percepción de el dolor. Miren aquí en esta figura cómo una persona siente dolor al hecho de un estímulo químico que en este caso es el fuego, ¿no? Que está haciendo la transducción, está mandando señales, ¿no? A través de otras fibras que van a transmitir ese impulso y van a llevar hasta la percepción, hasta la corteza del dolor, ¿no? Que prácticamente ahí vamos a tener que hablar de la primera neurona, ¿no? Que en este caso son los nociceptores. Los nociceptores son un grupo especial de receptores sensoriales capaces de diferenciar entre estímulos inocuos y nocivos. Son terminaciones periféricas de las fibras aferentes, ¿no? Sensoriales primarias. Reciben transmisión los estímulos locales en potenciales de acción que son transmitidos a través de las fibras aferentes sensoriales primarias. El umbral de dolor de estos receptores no es constante y depende del tejido donde se encuentra, ¿no? Entonces, en este caso, el estímulo nocivo, ya sea térmico, químico, mecánico, presión, ¿no? ¿Alguien se recuerda qué receptores son los que llevan este tipo de estímulos? Las A delta, doctor. Esa es la fibra nerviosa, pero estamos hablando de receptores. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos receptores? Porque Los primero tenemos... queratinocitos, doctor. ¿Quién? Queratinocitos. Ya, algo. ¿Y más? Serían los ¿Receptor? corpúsculos de Meissner, el disco de Ya. Merkel, y también estaba el corpúsculo de Pacini, las terminaciones de los folículos pilosos y las terminaciones de Ruffini. Exacto, ¿no ven? Los sulfinis llevarán fuego, químico, térmico, los corpúsculos de Meiser, que son prácticamente de presión, y los receptores polimodales, ¿no? Mecánicos, y las terminaciones libres que van a inervar toda la parte visceral como tal, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en fisiología han repasado esos receptores, ¿no ven? Cada uno de estos receptores tiene el estímulo para la presión, los corpúsculos de Zuffini, ¿no? Meissner. Entonces, es por eso que los nociceptores cutáneos como tal se van a ir después ya una vez que se estimulan mediante estos receptores, ¿qué le va a llevar? Las fibras nerviosas, ¿no? Presentan un alto umbral de estimulación y solo se activan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Los nociceptores, ¿no? A delta situados en la dermis, ¿no? Que prácticamente son las terminaciones también libres, son fibras mielínicas con velocidad de conducción alta, ¿no? Y solo se exponen a estímulos mecánicos. O también las nociceptores, no sé, que son amielínicas. Entonces, ustedes hayan visto, por ejemplo,
las fibras nerviosas a delta, ¿no? ¿No? Que tienen que el potencial de acción va de nodo en nodo, ¿no ve? En cambio, las nociceptores C amielínicas, la velocidad de conducción es lenta. Ustedes recordarán, ¿no? Las fibras amielínicas, las fibras tipo C, se sitúan en la dermis y se exponen a estímulos de tipo mecánico, químico y térmico, ¿no? Que prácticamente todos los receptores que hemos mencionado se van a juntar aquí. Entonces, ¿por qué fibras nerviosas se transmite el dolor? Ah, ya, si es un estímulo rápido, ¿no? Que prácticamente son estímulos mecánicos, un golpe, ¿no? Una, un estímulo contundente, ¿no? Obviamente va a ser transmitido rápido, ¿no? Versus aquello que, por ejemplo, es un de tipo químico, ¿no? Térmico prolongado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la temperatura cambie a estados de hipotermia no le va a generar rápidamente dolor, ¿no? O es que, digamos, esté en altos grados, recién, ¿no? Va a empezar poco a poco a calentar y ahí es donde va a empezar a recién a estimular. O el hecho de que esté a grandes cambios de temperatura como una hipotermia va a generar el estímulo de estas fibras, ¿no? Que, ¿por qué vía se va a ir? Por las nociceptores de tipo C amielínicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les ponía un ejemplo, ¿no? ¿Quién no se ha golpeado o cuando le han pellizcado, ¿no? A alguien, ¿qué es lo primero que hace? Cuando alguien recibe un golpe con un objeto contundente, ¿cuál es la primera reacción que ustedes observan? A ver. Noemí, Delia. Sería una respuesta de retirada. A ver, Noemí, ¿tienes hermanitos, hermanos? Ah, sí, hermano. Ya, ¿qué harías si tú le das un palazo a tu hermano en los glúteos? ¿Qué hace? Lo primero que hace tu hermano. Se levanta, o sea, se retira del lugar. Ya, ¿qué más? Después me responde. O sea, te hace un contragolpe. Sí. Bueno, ya eso, una respuesta, digamos que sí se esperaría, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y qué es lo que a todos nos ha pasado. Cuando nosotros nos golpeamos o por ejemplo, nos hacemos morder con la puerta, empezamos a sobar el lugar que nos duele, ¿no? Empezamos a acariciar ese lugar, ¿no? Por ejemplo, a Noemi le dije, si le das un palazo, obviamente su hermano se va a levantar, pero se va a empezar a flotar en la región del glúteo, ¿no? ¿Por qué creen que hace eso el ser humano? ¿Por qué empieza a flotarse? Para aliviar el dolor. ¿Y cómo aliviaría? ¿Cuál sería tu teoría científica, Paula? ¿Por qué crees que el sobarse Mm, disminuye el dolor? sería la teoría de la compuerta, que dice que cuando el dolor se transmite, digamos, por las fibras rápidas a delta, el sobarse se va a transmitir por las fibras C, que van a ser las fibras lentas. Entonces, en el lugar que sería la transmisión de una neurona a otra, entonces en ese lugar se bloquearía por un instante, no sería. Exacto, ¿no? Prácticamente esa es la explicación, ¿no? Por el cual uno se soba, ¿no? En lugar del dolor. ¿Por qué? Porque quiere estimular a las fibras más gruesas, ¿no? Incluso las fibras B, que llevan prácticamente la sensibilidad del tacto. Pero ¿por qué queremos estimular esas fibras gruesas mielinizadas? Porque la conducción es más rápida. En cambio, los nociceptores, tanto delta como sec, no son tan rápidas como las que son las beta, ¿no? Que prácticamente, ¿qué hacen a nivel de la médula espinal? Cierran la transmisión del dolor. Entonces, por eso es que si le da un palazo, y obviamente al glúteo, él se va a empezar a flotar y es lo que está generando, estimula las fibras más gruesas para que esas fibras pues hagan una transmisión más rápidas y lleguen a la médula espinal
y cierren la compuerta para que no ingrese la transmisión del dolor mecánico, ¿no? No sé si me deja entender. Ahí poniendo el ejemplo de nuestra compañera que le da un palazo. Entonces, es por eso que se manejan esas teorías, ¿no? De inhibición y modulación del dolor, ¿no? Entonces, prácticamente los nociceptores se encuentran a nivel del músculo y las articulaciones. En este caso, los nociceptores ya sea A delta o A beta o los de tipo C también, ¿no? Se exponen a contracciones mantenidas del músculo, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Cuando hay un dolor de miembro fantasma, obviamente a veces el músculo se queda contraído, y entonces por eso es que genera el dolor, ¿no? Tiene que quizás relajantes musculares. Y los de tipo C responden a la presión, calor e isquemia muscular, ¿no? Pero son de transmisión lenta, si se dan cuenta. Las de tipo C son más lentas que las de tipo A delta, ¿no? Entonces las fibras B, que ustedes han visto que son de mayor diámetro y más mielínicas, son las que nos dan como una protección, ¿no? De no percibir esa sensación desagradable. En las articulaciones también existen estos dos tipos de nociceptores y se sitúan en la cápsula articular, ligamentos, periósteo y grasa, pero no en el cartílago, ¿no? Entonces ustedes darán cuenta por qué les duele las articulaciones, porque existe este tipo de nociceptores, ¿no? Estos tipos de que tienen sus mismos receptores, ya sea de estiramiento, de presión, mecánico, químico, ¿no? Y los nociceptores viscerales que prácticamente están envolviendo las vísceras, como el hígado, el riñón, la vesícula, ¿no? Y la mayor parte de estas son fibras amielínicas, ¿no? Existen dos tipos de los de alto umbral, que solo responden a estímulos intensos, y los inespecíficos, que pueden responder a estímulos inocuos o nocivos como tal, ¿no? Por ejemplo, una colestitis aguda, ¿no? Una piedra que se enclava en la vesícula biliar, entonces genera un proceso inflamatorio que obviamente esto van a activar a los nociceptores, a las terminaciones libres viscerales que están inervando, ¿no? A la vesícula o al uréter como tal, ¿no? Y obviamente por eso va a ir a hacer a la aferencia nociceptiva al sistema nervioso central. Entonces las fibras aferentes de los nociceptores tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos, ¿no? Y ustedes ya recordarán esto por neuroanatomía, ¿no? En la raíz dorsal, o sea, ya hablamos de columna, tórax y abdomen, entonces ahí encuentran a la segunda neurona, ¿no? Alcanzando la médula espinal a través de las raíces dorsales, terminando en la sustancia gris de la asta posterior de la médula. ¿Cómo se llaman eso? Se llaman las láminas de Rexet, ¿no? Este recorrido es el correspondiente a las neuronas del primer orden y en la transmisión sensitiva se denomina primera neurona sensorial. Hasta aquí hemos hablado mi primera neurona sensorial. Ahora tenemos que hablar de la sustancia gris, ¿no? Que está diferenciada en las 10 láminas o capas de Rexet, ¿no? Entonces las fibras, fíjense, las fibras A delta que mencionábamos, ¿no? Que son mielínicas, ¿no? Fundamentalmente es donde acaban en de la capa 1 y 5 y las de tipo C terminan en la lámina 2 de la sustancia gelatina de Solano, ¿no? Y en menor proporción en la lámina 1 y 3. Pues miren, las fibras A delta, ¿dónde acaban? Esto solamente es para un glosario, ¿no? De 1 al 5 o del 1 y 5 en esa lámina, y las de tipo C terminan en la 2 y en menor proporción de 1 a 3. Entonces, estas fibras procedentes de los nociceptores que hemos mencionado, ya sea musculares, articulares o viscerales, hacen una sinapsis en estas láminas de 1, 5, 6 y los nociceptores viscerales tipo C en las láminas 1, 5 y 10, ¿no? Entonces aquí está el gráfico. Miren, ¿de qué estoy hablando? Si es que no me entienden, recordando neuroanatomía, toda esta división son las láminas de Rexet, en el cual, aquí decíamos, ¿no? Las A beta son las que van a ir de forma más central, ¿no? Las A delta después y las fibras C están casi en la periferia de las otras dos. Es por eso que se empieza a dividir, como ven aquí, las láminas de Rexet, ¿no? Las láminas 1 que son marginales, sustancia gelatinosa de Solano, ¿no? Y aquí es donde ya empieza a ver toda la división de las láminas como tal, ¿no? Y desde ahí ya empieza la segunda neurona, que es la vía ascendente del dolor, ¿no? Una gran proporción de las neuronas nociceptivas de la médula espinal envía sus axones a centros supraespinales, vulvares y talámicos.
el complejo medular reticular, el complejo reticular mesencefálico, la sustancia gris periacuetal y hasta el núcleo posterolateral del tálamo, ¿no? La mayor parte de la información se transmite por vías cruzadas ascendentes. Los fascículos ascendentes mejor definidos anatómicos son el espino talámico, el espino reticular y el espino mesencefálico. ¿Dónde terminan las vías? Toda la vía, la primera y la segunda neurona, a nivel del tálamo, ¿cómo lo vamos a denominar? Espino talámico. A nivel de la sustancia reticular, a espino reticular. A nivel del mesencéfalo, a espino mesencefálico. Aquí está en forma más gráfica, ¿no? Las tres vías del dolor. Si va al tálamo, hemos dicho que es la vía espino talámico, ¿no? Si va a nivel del mesencéfalo, espino mesencefálico, ¿no? O a nivel de la sustancia reticular, el espino reticular. Entonces son vías ascendentes, prácticamente la segunda neurona, ¿no? Aquí en este gráfico quisiera que vean, miren cómo aquí las terminaciones libres de un tejido, ¿no? Se van liberando, se estimulan, van por la primera neurona, llegan a la médula espinal, donde entran en las láminas de Zexet, de allí es donde hacen sinapsis con la segunda vía, ¿no? Del dolor, que en este caso sería el espino talámico, el espino reticular, ¿no? Entonces, estas vías nociceptivas normales son prácticamente la información dolorosa pasa a través de fibras decusadas de otro lado de la médula ascendente, ¿no? Entonces, prácticamente estamos llamando la información hasta la corteza cerebral para que haya una respuesta, ¿no? En este caso, el hecho de que le ha dado un palazo a su compañera, a su hermano, ha hecho que él sea parte del lugar nocivo, ¿no? Entonces, es por eso que empieza a estimular la corteza cerebral, empieza a haber una respuesta motora, sensitiva, ¿no? Donde el cual también va a ser de que, aparte de hacer el retiro del estímulo doloroso, va a liberar endorfina, o sea, opioides endógenos. ¿Qué son los opioides? A ver, alguien que se acuerde. Hola, hola. Noemí. Doctor, Vamos, Nayeli. los opioides van a ser, o sea, van a ser distintos, como decir, los opioides naturales que van a ser la morfina, la codeína y también la papaína. Estos van a ser, por ejemplo, la morfina y la codeína. De estos van a provenir y van a haber otros tipos de opioides que van a ser semisintéticos, que también pueden ser la heroína y esos, doctor, y otros que van a ser los sintéticos, que van a ser el fentanilo, Ya, el metadona y todos esos. Estos van a ser analgésicos, doctor. ya. Entonces, como les decía su compañera, ¿no? Los opioides son, o sea, en primer lugar son fármacos, ¿no? Que están a disposición, pero son medicamentos muy controlados. Pero así también opioides hay endógenos, ¿no? Como las endorfinas, las beta-endorfinas, que obviamente son opioides, pero endógenos dentro de nuestro cuerpo, que se liberan. ¿Por qué creen que a algunas personas les encanta el dolor? ¿Por qué creen? Porque lo que dicen, ¿no? Son masoquistas. ¿Por qué creen? Por algo psicológico puede ser, doctor. Ya, pero ¿cómo explicarías, Rosalía, de que si hemos dicho, ¿no? A un inicio el dolor les causaba placer? ¿Por qué crees que causa placer ese dolor psicológico? A ver, Nayeli. Doctor, estos pacientes, digamos, un ejemplo al cortarse, van a hacer que se liberen estos opioides endógenos del cuerpo y al liberarse estos pacientes van a sentir más placer porque se van a liberar endorfinas y todo lo que decía para la reducción del dolor, doctor. Exacto, Nayeli. Y esa es la explicación.
¿no ve? Decíamos, pero ¿por qué le gusta hacerse daño? Porque siente placer, pero no es algo que no tiene una razón científica explicada. Y se ha demostrado que el hecho de que esas personas se hacen dolor es para liberar opioides endógenos. Porque estos opioides endógenos sí son relajantes, te provoca esa sensación de analgesia, incluso te da algún estado de una emoción agradable, ¿no? Para no sentir dolor, ¿no? ¿Por qué creen, y en este campo de la especialidad, por ejemplo, por qué creen que los opioides como medicamentos son bien controlados, estrictamente controlados como fármacos? ¿Por qué creen? Doctor, porque estos van a provocar una dependencia a esto. Exacto, Micaela. Te provocan una dependencia. Por eso los anestesiólogos, obviamente los intensivistas, como en mi caso, utilizamos gran cantidad de estos medicamentos a diario. Fentanil, semifentanil, que son, obviamente no son medicamentos que nosotros nos administramos, sino necesitamos para controlar el dolor en nuestros pacientes que están intubados, críticos, ¿no? Pero se ha visto, por ejemplo, y esto ustedes tal vez lo han visto en noticias, que hay médicos que han fallecido por el uso prolongado de estos medicamentos. Incluso eh, se ponen, ¿no? como un tapón venoso para la administración de estas y consiguen como sea, buscan opioides como Fenta, Remi y se empiezan a inyectar. ¿Y por qué fallece estos pacientes? ¿Qué te provoca los opioides? ¿Alguien sabe? Por un Tal vez, paro cardiorrespiratorio, doctor. Ya, Wilfredo, ¿algo más? como estaba indicando, doctor, los opioides, bueno, podía provocarles tal vez la muerte cuando se le puede administrar en excesivo, porque todo medicamento viene contraindicado, ¿no? Por eso también es ahí donde recepciona lo que es el cerebro y es ahí donde para cada enfermedad o para cada tratamiento hay un límite, doctor. Por eso, el origen como decía Micaela, los opioides te provocan paros respiratorios. ¿Por qué utilizamos nosotros analgesias? Como analgésico, el fentanil es de amplio uso, ¿no? Pero el que usen y hace tolerancia, obviamente genera un efecto agradable, ¿no? Es placer y todo eso, entonces no lo utilizamos por remediar algún dolor, ¿no? Lo utilizan por esa sensación que siente, agradable. Por eso los opioides, con ustedes seguramente ya han llevado farmacología, son medicamentos altamente adictivos. Entonces, ¿qué quiere decir adictivos? Si yo me pongo una dosis, no sé, 20 miligramos o microgramos en este caso, ya voy a sentir, pero después a la segunda dosis el día de mañana voy a volverme a poner, no voy a sentir ese placer, entonces voy aumentando de dosis, ¿no? Que a la larga, ¿cuál va a ser el incremento o la reacción adversa a este medicamento? Va a ser el paro respiratorio. Entonces el paciente va a morir de paro respiratorio. Entonces es por eso que, por ejemplo, en un hospital XZ, no les voy a decir el lugar, se ha encontrado, por ejemplo, a un anestesiólogo entregando la guardia en un hospital que ha fallecido en su cuarto de guardia. ¿Y qué es lo que han descubierto? Que evidentemente se había administrado opioides, ¿no? Había sido consumidora de opioides. Entonces a la larga obviamente se ha hecho adictivo a esta sustancia y pues ha llegado un paro respiratorio y obviamente no se la han encontrado fallecida, ¿no? Entonces dense cuenta que los medicamentos también, nosotros somos liberadores de endorfinas, opioides, entonces por eso también nos hacemos adictivos al dolor, ¿no? Por eso hay los famosos masoquistas, ¿no? No por el hecho de que su chica la ha dejado y le trata lo peor así, y le gusta que sufra, ¿no? Que digan, ah, no,
Y tú eres masoquista, ok, ya te he dicho que te he dejado, y otro, no, pero por favor, que no, ya te he dicho que no, ¿no? Y a eso les dicen masoquistas, ¿no? Tal vez nomás, ¿no? Le gusta que le liberen sus beta endorfinas, ¿no? Ya que no se puede conseguir exógenamente, pues debe querer endógenamente gran cantidad de endorfinas. Entonces, dense cuenta que para todo hay una explicación lógica, ¿no? Por eso es que estos pacientes también se empiezan a sentir con esa sensación de placer por la liberación de beta endorfinas endorfinas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, los mecanismos, tanto cuando una vez que llega al tálamo, ¿no? Como segunda neurona, entonces va a integrar, ¿no? A nivel del complejo ventrobasal del tálamo y en la corteza somatosensorial, ¿no? Aquí a áreas, a la área S1, S2 de Brodmann, ¿no? Que a su vez estas interconectan con las áreas visuales o auditivas de aprendizaje y memoria y poseen neuronas nociceptivas de características similares a las neuronas medulares de clase 2. Entonces prácticamente si se dan cuenta es la tercera neurona. ¿Cuál era la primera neurona? Desde los receptores hasta la médula espinal era la primera, la segunda era desde la médula hasta el tálamo y ahora viene del tálamo hasta la corteza sensorial, ¿no ven? Entonces dense cuenta que ahorita estamos hablando de la vía ascendente, la vía afectiva, ¿no? Que prácticamente a esto nosotros necesitamos responder y para eso se llama la modulación inhibitoria de la nocicepción, ¿no? Entonces, por eso es que una vez que ya llega a la corteza somatosensorial, ¿no? Entonces hay estímulos que activan a la vez mecanismos encargados de la modulación del dolor. Entonces el dolor hasta cierta intensidad podemos soportarla, ¿no? Porque tenemos endorfinas endógenas, ¿no? Son mecanismos inhibitorios mejor identificados que los que se encuentran en la asta dorsal, ¿no? Entonces, prácticamente liberamos beta endorfinas que van a ir a la transmisión sináptica y ahí como está, neurotransmisión excitatorio es la sustancia P, ¿no? Entonces todo esto van a hacer que primero se van a ir a la parte posterior y va a llegar una neurona, ¿no? Que va a ver la fase interneuronal inhibitoria, ¿no? En el cual, ¿cuál es el neurotransmisor inhibitorio? Es la liberación de las GABAs, ¿no? Entonces los receptores opioides hacen que esto, ¿no? Que prácticamente no haya cierran la compuerta a nivel de las terminaciones de la fibra C, ¿no? Entonces prácticamente no hace que haya ese impulso como tal, ¿no? Entonces por eso es que la neuroquímica es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas inhibitores mejor conocidos son los opioides, como decíamos, los adrenérgicos, colinérgicos y GABérgicos, ¿no? El GABA, por ende, es inhibitorio, eso hemos hablado, bueno, año pasado, cuando hemos hablado de epilepsia, decíamos que a nivel del sistema nervioso central, ¿cuál es el neurotransmisor por excelencia? Excitatorio, decíamos el glutamato. Y el inhibitorio era el GABA. ¿No? Entonces el GABA, se dan cuenta, prácticamente va inhibiendo todo estímulo doloroso, ¿no? Como unos principios básicos de dolor, prácticamente se encuentra en esto, ¿no? Los neurotransmisores excitatorios y los inhibitorios. ¿Cuáles son los aminoácidos? El glutamato excitatorio y el inhibitorio GABA. Los neuropéptidos, ¿no? La sustancia P es excitatorio, la neurocinina A es excitatorio, los pépticos relacionados con el gen de la calcitonina también son excitatorios. ¿Cuáles son los inhibitorios? Beta-endorfinas, las leuencefalinas, las metaencefalinas, la serotonina y la noradrenalina. Entonces, dense cuenta que esto prácticamente estamos hablando de el dolor y vemos ahí cómo los aminoácidos, los neuropéptidos y los monoaminas son los que van a regular toda la transmisión, tanto excitatorio como inhibitorio, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Yo les pregunto. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló, aló? Ilse, Giovanna Jata Jata, Jenny,
¿Preguntas, dudas? Javier, quisiste hablar, pero después lo silenciaste. Giovanna, vamos. Giovanna, ¿está ahí? Ilsen, no te escuchamos, Giovanna, la verdad. El audio no se te escucha. Giovanna, solo hemos visto tu dedito nada más. Ya, entonces vamos a ir continuando. Prácticamente la transmisión nociceptiva es el resultado del balance, ¿no? Entre sistemas excitatorios e inhibitorios, ¿no? Que confluyen especialmente en la médula espinal. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas excitatorios e inhibitorios? Son estas, ¿no? Aminoácidos, neuropéptidos y monoaminas. Entonces, muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los neurotransmisores excitatorios? Me dirán, ¿no? Ahí está el glutamato, sustancia P, neurocinina, péptidos relacionados con el gen de calcitonina, y los inhibidores, beta-endorfinas, leoncefalina, metencefalina, serotonina, noradrenalina, GABA, ¿no? Es muy importante tener en cuenta los aminoácidos, neuropéptidos y monoaminas, ¿no? Como tal. ¿Y cómo se activa este sistema, no? Los mecanismos de activación de la modulación de los nociceptores. Prácticamente el estímulo doloroso, ya sea porque son estimulados por iones, como el potasio, los hidrogeniones, las aminas, como hemos dicho, la serotonina, ¿no? La histamina, las citocinas, las prostaglandinas, los péptidos, sustancia P. Algunas de estas sustancias estimulan directamente el nociceptor, ¿no? Y otras modifican su sensibilidad, ¿no? La activación y desactivación de los nociceptores se producen como consecuencia del cambio de la membrana neuronal, ¿no? Entonces, esta percepción del dolor crónico está asociada a cambios genotípicos y fenotípicos expresados en todos los niveles de la transmisión nociceptiva y que alteran la modulación del dolor a favor de la hiperalgesia, ¿no? Las alteraciones en la percepción dolorosa se deben a cambios tanto morfológicos como funcionales que derivan de la existencia de la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, prácticamente esta sensibilización a nivel central, ya sea por un daño persistente, hace que haya un incremento de la liberación de las fibras C, hiperalgesia, alodinia, activación de receptores N-metil de aspartato a nivel de la médula espinal, ¿no? Entonces se dan cuenta de una sensibilización, y en los modelos de dolor crónico de tipo neuropático hemos mencionado que prácticamente, aunque no sea persistente, va a condicionar una alteración en el umbral del dolor, ¿no? Por eso la famosa alodinia, ¿no? Todo paciente con dolor a un estímulo que no debería causar dolor, tienen que sospechar en dolor neuropático, ¿no? Ya hemos dicho causas de dolor neuropático, ¿no? Puede ser herpes, puede ser algún tipo de trauma o lesión neuronal, ¿no? La hiperexcitabilidad a consecuencia una alteración de transmisión de los estímulos dolorosos como tal, ¿no? Estamos dejando conceptos bien claros para que se entiendan, ¿no? Que prácticamente todo el aparato molecular tiene que sus vías aferentes como sus vías diferentes para ver una sensibilización en periférica, ¿no? Los canales de sodio son importantes para la transmisión de la información dolorosa. Ustedes ven, ¿no? Todo potencial de acción empieza ¿con qué? Con la entrada de sodio, ¿no? Se empieza a positivizar la membrana. Eso ustedes ya lo han llevado y lo han visto muy bien en fisiología, cuántas fases tiene el potencial de acción, ¿no? Y ahí se viene a la entrada de sodio, la salida de potasio, ¿no? Entonces todo eso tiene un impacto en el asta posterior de la médula espinal, ¿no? Estas condiciones, dos eventos importantes en dolor neuropático, ¿no? La disminución de la contrarregulación, ¿no? La lesión inhibitoria incrementa las influencias excitatorias a nivel espinal. Prácticamente, ¿por qué existe este dolor neuropático? Porque hay un incremento de la influencia excitatoria
a nivel de la médula espinal, ¿no? Entonces ya es algo molecular como tal, ¿no? Esto hace que se activen unas células que normalmente no deben estar activadas, que son las células del amplio rango dinámico, ¿no? Las WDRs, que son policontusión, gran pérdida de hemática, que pueden generar ese tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, el fenómeno de sensibilización central prácticamente se debe a eso, ¿no? A la liberación de ciertas sustancias como el glutamato, aspartato, protoncogénico y prácticamente este tipo de alteraciones sensibilizan a nivel central, por lo cual se va a hacer mayor la transmisión del dolor, ¿no? Alteraciones en la microglía y en la, en la conductancia de los canales iónicos de sodio y calcio, que son muy importantes, ¿no? Entonces, por eso es que el dolor neuropático se presenta con esta hiperexcitabilidad de la membrana, descargas ectópicas, cambios transcripcionales, ¿no? Y a nivel central, por la hiperexcitabilidad, las pérdidas de control inhibitorio y las de organización, que van a generar una sensibilización periférica y central, que te va a generar el dolor neuropático y obviamente la característica principal, la alodine. ¿Cómo podemos prevenir esta sensibilización? ¿No? Que prácticamente la estimulación nociceptiva persistente, ¿no?, se atenúe con un tratamiento adecuado, ¿no? Si la presión, el tacto, el movimiento van a sensibilidad y van a generar alodinia o hiperalgesia, entonces se tiene que inhibir con todo mecanismo que incluso incluya algún neuroléptico o algunos medicamentos que actúen a nivel neurológico, ¿no? La clínica, como ustedes recordarán, el término Alicia, que son las características que puede ser en forma de ardor, quemazón, ¿no?, urente, alodinia, paroxístico, distestesias, parestesias, ¿no?, que son sensibilizaciones de origen central. Aparece semanas después de la lesión, ¿no? Y son resistentes a el dolor neuropático y predominantemente son llevadas por las fibras C o A delta en la mención del dolor neuropático. Entonces, dense cuenta que todo, al hablar de dolor neuropático, miren en porcentaje, ¿no?, cómo se va viendo las características, ya sea de quemazón, sensación de frío doloroso, descarga, hormigueo, pinchazón, entumecimiento, picor. Todas estas características son prácticamente de un dolor neuropático, ¿no? Que si son de origen insidioso, ¿no? Miren aquí en forma gráfica para que no se les olvide. Prácticamente si se acompaña de este tipo de síntomas, siento que me está quemando, tengo parestesia como un hormigueo, me está agarrando como una corriente, un dolor tipo corriente, calambres, punzantes, hormigueo, tienen que sospechar dolor neuropático, ¿no? Consecuencias del dolor crónico, prácticamente alteraciones del sueño, ¿no? Que prácticamente un dolor crónico, si no se atenúa, si se atenúa, pero vuelve a, a presentarse, ¿no? Prácticamente va a haber relacionados con, prácticamente puede haber alteraciones tanto personales, consecuencias sociales, actividades funcionales, funciones emocionales, enojo, ansiedad, depresión y consecuencias socioeconómicas, ¿no? Entonces, prácticamente el dolor genera ese tipo de alteración, ¿no? En este caso, por ejemplo, un ejemplo que ustedes seguramente ya lo han visto. ¿Alguien de ustedes ha visto Doctor House? La serie popular norteamericana. ¿Alguien? ¿Nayeli? Sí, ¿Viste, doctor, Nayeli? pero no completo. Ya, pero ¿de qué se trata, Nayeli? Se trata de un doctor que mayormente, o sea, diagnostica en base a todo lo que encuentra, doctor, signos y síntomas, incluso enfermedades extrañas, lo toma como una posibilidad. Es como decir, de un 100% esta enfermedad la causa, puede ser solamente un 0,1%, pero el doctor toma en cuenta ese 0,1% y lo aplica. Ya. En forma de diagnóstico, sí, digamos, pero ¿qué es lo que tiene este doctor? ¿Qué característica personal tiene? ¿De qué se queja habitualmente?
¿Aló? ¿Cómo su diario vivir de este doctor Nayeli? ¿Alguien? ¿Nadie ha visto esa serie? Nayeli, vamos, sí que quieres Doctor, hablar. ¿Ves, Rosalía? ¿tiene dolor en doctor, eso y empieza a tomar analgésicos para el dolor? Exacto, ¿no ven? Él tiene un dolor crónico, ¿no? Que prácticamente es por una atrofia y obviamente por una reacción de un grupo muscular. Lucía, América, ¿algo más que decir? Bueno, sí, el doctor ha tenido un accidente, lo cual le ha causado esa lesión en la pierna, ¿no? Por eso siempre camina con su bastoncito, ¿no? Y el dolor que constantemente tiene, que ya es crónico, él consume Dicodin, pero Exacto, su consumo es igual, ¿no? Llega un momento en que consume demasiado y ya tiene psicosis, porque llega a ver exacto, personas también, ¿no? Para que le van hablando y bueno, eso sabía de la serie. exacto, ¿no? Si bien es un doctor, y obviamente es una serie, pero es ahí donde no han integrado las consecuencias del dolor crónico, ¿no? Las consecuencias sociales. Ese doctor no tiene una buena relación, ¿no? Familiar, ni es aislada socialmente, ¿no? Es ingenuo o trata de ser arrogante, ¿no? Actividades funcionales, alteraciones de sueño, a veces no puede dormir, necesita del medicamento, ¿no? Si no tiene el medicamento empieza a sentir mucho dolor, tiene alteraciones en el trabajo, activaciones, actividades recreacionales, energía, ¿no? Busca, ¿no? Y las consecuencias socioeconómicas también y funcionales emocionales. Está enojado, ansioso, a veces deprimido, está irritable, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son esas consecuencias que prácticamente el dolor de medicamentos puede llevarte a esas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos en el tratamiento del dolor neuropático? Prácticamente son los mecanismos de dolor que se encuentran implicados distintos neurotransmisores como la nora, el 5-hidroxitriptófano, el glutamato, sustancia P, ¿no? Inhibir todo eso, todas las sustancias excitatorias. Se ha comprobado que las lesiones en los nervios periféricos producen una regulación de alza de las proteínas alfa 2 gamma, de los de tipo N que se correlaciona con alodinia, ¿no? Entonces, nuestros objetivos en el tratamiento van a ser modular la liberación de estas sustancias implicadas para disminuir la percepción de dolor, lograr tener una cantidad adecuada de neurotransmisores, ¿no? Endorfina, serotonina, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que tratar de inactivar esta sustancia P, ¿no? El glutamato, ¿no? Inhibidor, ¿sí? Entonces, para poder llegar a eso. Entonces, ustedes, ya para ir terminando, recordarán esta escala analgésica del dolor que ha planteado la OMS, ¿no? Son la famosa escalera, ¿no? Entonces, cuando hay dolor, ¿no? Y aquí verán, ¿no? Que son 4 grados, ¿no? Donde prácticamente el eslabón 1 es prácticamente para el dolor, que se puede utilizar analgésicos antiinflamatorios no específicos, ¿no? En este caso, o no esteroideos, en este caso los famosos AINES, ¿no? O también se puede usar algún antineuropático, ¿no? Que prácticamente son el paracetamol, el ibuprofeno, ¿no? Que son los famosos AINES. Ya, si no persiste con este dolor, se va a la segunda escala, que se puede utilizar opioides débiles para el dolor, ¿no? Metadona, se puede asociar con AINES o algún antineuropático, ¿no? Si pese a esta asociación, ¿no? Persiste, ¿no? El dolor persiste o se incrementa, entonces ahí sí tenemos que utilizar los opioides fuertes para dolor moderado a severo. En este caso, se puede utilizar más AINES y antineuropáticos, ¿no? Antineuróticos.
Entonces, y el cuarto eslabón prácticamente, si es que persiste pese a los opioides, aquí le damos fenitoína, le damos morfina, codeína, ¿no? Y persiste, pues ahí sí tenemos que hacer ya prácticamente el intervencionismo analgésico, en el cual ya tenemos que introducir algún otro tipo prácticamente ya interrumpir la transmisión nerviosa a través de medios quirúrgicos, ¿no? Entonces miren que este eslabón se ha creado en 1996 y se sigue utilizando, pero ahora ya no como una escalera, que prácticamente ahora se da analgesia multimodal. ¿Por qué? ¿Cómo es el mecanismo de acción de los AINES para el dolor? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Doctor, bloquea los COX-1 y los COX-2. ¿Cómo? Mecanismo de los AINES es que bloquea lo que es el COX-1 y el COX-2 en los bloques. Ya. Entonces, inhibidor, ¿no? De las COX-1, COX-2, que prácticamente libera prostaglandinas, ¿no? Que también hemos dicho que esos tipos de sustancias que pueden liberar, pueden activar las fibras nerviosas libres, las terminaciones libres, algún tipo de nociceptor, ¿no? Entonces, a través de eso inhiben la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, ¿no? ¿Y cómo es el mecanismo de acción de los corticoides? O los eh, antiinflamatorios esteroideos, en este caso, ¿no? Como por ejemplo la prednisona, la hidrocortisona, que prácticamente eso también se puede utilizar en un eslabón 2, donde el cual prácticamente inhibe, ¿no? Pero la vía de la lipooxigenasa, ¿no? No la ciclooxigenasa, ¿no? Que también tiene un efecto inmunológico, inmunomodulador, y va mejorando la inflamación, que sí es el principal desencadenante, ¿no? Y por último, los opioides, ya sea por sus diferentes receptores a nivel central y periférico, como los receptores Mu, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes receptores opioides en el cual hacen que se inhiba en la transmisión del dolor. Y es así como que esta escalera del dolor se asocia a diferentes tipos de analgesia, ¿no? Entonces, las personas que van a hacer, el día de mañana ya les voy a pasar la lista, nos tienen que hacer un resumen, ¿no? Que prácticamente si le tocará hacer esquema, me haré un esquema mental, ¿no? Un esquema, un mapa conceptual, así bien organizado desde definición, qué receptores se llaman, los corpúsculos de Meissner, fibras, terminaciones nerviosas, primera, segunda, tercera neurona, va a la sustancia, al tálamo, del tálamo va a la corteza somatosensorial, eso se llamamos primera vía ascendente. Después va a venir la vía descendente o el sistema modulador de analgesia controlado por opioides, sistema OMAS, ¿no? Entonces, eso es la fisiopatología del dolor. Si se dan cuenta, prácticamente hemos hablado de cómo se produce el dolor, cómo se va transmitiendo hasta llegar al cerebro y cuáles son las respuestas. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Preguntas, dudas, estimados estudiantes. Doctor, disculpe, Considera- mañana vamos a dar examen de dolor, ¿verdad? Y avanzamos inflamación, o Sí. también vamos a dar examen de inflamación. No, solo dolor. Para mañana dolor y mañana vamos a revisar el caso clínico. Yo ahorita les voy a mandar la guía práctica para los que no lo tienen. Ya estén revisando prácticamente lo que es todo lo que hemos revisado dolor. Está en esa guía práctica. Vamos a resolver el cuestionario y el caso clínico. Ahí vamos a tomar participación.
y vamos a dar inicio a inflamación, pero netamente dolor, fisiopatología del dolor, ¿ya? Entonces, mañana, por favor, vengan estudiando, porque van a dar este tema y vamos a repasen lo que es la guía práctica de fisiopatología del dolor para una vez que culminemos con la discusión del caso clínico, las preguntas, ya den su examen y de ahí vamos a dar ya pautas para inflamación para el siguiente, o sea, cada tema al día siguiente examen, tema al día siguiente examen, ¿entienden? De cada tema. Para mañana ya voy a tener ya igual las personas que van a ir, como les he dicho, el trabajo por módulo tiene que ser un resumen de un tema específico, ¿no? Que ustedes presenten como su trabajo de módulo como tal. Lo que yo quiero es que estudien y que mañana desglosen bien y participen sobre los casos, sobre la guía práctica, porque como diríamoslo bien clarito, ¿no? Porque qué receptor se estimula, con qué fibra, por qué, cómo, qué características tiene la diferencia entre dolor somático, dolor neuropático, agudo, crónico, ¿no ven? Y por qué las teorías, la teoría de la compuerta, cómo se liberan las beta-endorfinas, qué son, cómo, a qué nivel, qué son las láminas de Rexel, ¿no? Todas esas alteraciones. No sé si tienen alguna otra pregunta. Doctor, el resumen o el esquema debe presentarse en algún cuaderno específico. Paula, no te escucho muy bien. Si puedes, por favor, volver a preguntarme. Es que tengo un problema, creo que de la señal. Doctor, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, el resumen o el esquema, ¿debemos presentarlo en algún cuaderno o es simplemente en una hoja suelta? Mañana les voy a decir la forma de presentación. Como mañana ya les voy a dar todos los temas, ¿no? A cada uno de ustedes, entonces tienen que hacerlo tanto en medio físico como en forma magnético, ¿no? Entonces me van a entregar lo que han hecho, digamos, por ejemplo, si te toca mapa conceptual de fisiopatología del dolor, quiero pues un buen mapa conceptual, ¿no? En el cual tú vas a exponer por qué, cómo, estoy viendo, con bibliografía, todo, ¿no? No los estoy queriendo cargar de tarea porque esa no es la intención de este curso intensivo. La cuestión es que estudien, ¿no? Hoy día acaba la lección, estudien todo para mañana, para que mañana salgan de dudas y puedan resolver la guía práctica como tal, ¿no? Obviamente se va a tomar la participación y obviamente el examen también se va a valorar, ¿no? Entonces la idea principal no es cargarles con tarea, la cuestión es que ustedes vengan estudiando. Y si vienen estudiando, les ponen el caso clínico, aportan con sus ideas y dan un buen examen, pues van a tener una buena nota, yo no tengo por qué no ponerles la nota correspondiente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces el esquema solo va a ser por las personas que van a exponer, ¿no vamos a hacer todos? Todos van a hacer, o sea, yo mañana les voy a dar a cada uno de ustedes, o sea, por parejas, ¿no? Les voy a dar. Y de este módulo, digamos, van a ser dolor, fiebre, inflamación, desequilibrio hidroelectrolítico, ahí va a ser hiponatremia 1, hipernatremia, hipercalemia, hipocalemia, hipermagnesemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, hipocalcemia, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, shock séptico, shock hipovolémico, shock neurogénico y shock distributivo, y shock obstructivo. Son altos temas. Entonces a todos les va a tocar siempre hacer un esquema y su resumen como tal, ¿no? Que esto es trabajo de módulo, por si acaso. Entonces, como trabajo de módulo tiene que estar bien presentable, ¿no? Bien hecho con bibliografía. Entonces, no les estoy pidiendo como que mañana les doy, al día siguiente ya me tienen que dar, no. Esto yo lo voy a revisar al final de módulo. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿El módulo cuántas semanas dura? Dura 2 semanas. De aquí a 2 semanas, cuando ya den su examen de módulo, el primer examen, ahí me van a entregar la tarea, ¿no? De módulo como tal.
no es no les quiero cargar con tareas aquí, pero sí tienen que presentar un trabajo de módulo y obviamente bien justificado, bien hecho, ¿no? Y ustedes van a defender cada día el examen como nos quedó la primera clase inaugural. ¿Preguntas o dudas? Ya para ir terminando. Ya, creo que nadie tiene dudas, ¿no? Entonces vamos a llamar listas y obviamente el que nos responda, pues, está ausente en la lista, ¿no? Porque hemos mencionado que voy a llamar listas al inicio y al terminar, ¿no? Nadie más, ¿no? ¿Preguntas? Entonces empezaremos con llamar. Doctor, mañana a las 14 horas. No, hoy día hemos empezado a las 14 porque he tenido un ingreso. Estoy en el hospital ahorita. Entonces mañana vamos a vernos a las 1 de la tarde, ¿ya? Posiblemente vamos a tener una reunión previa con la jefe de cátedra más y ya después vamos a empezar con las clases. Como les he dicho, mañana tienen el examen de fisiopatología del dolor, ¿no? Entonces se pasen todo lo que es fisiopatología del dolor. Vamos a ver el caso clínico. Les voy a mandar la guía práctica para los que no lo tienen. Y ya con eso estaríamos dando inflamación para el siguiente día, ¿no? Para ese tema día vamos a ir avanzando, ¿ya? En la casera nos veríamos mañana. Entonces, Entonces a las 13:00. Sí, 1 de la tarde. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ya, entonces Caterín Calle. Presente, doctor. Ya, Anaír Giovanna Tancara. Presente, doctor. Michelle Coronado. Presente, doctor. Lucía Paredes. Presente, doctor. Cintia Magali Quispe. Presente, doctor. Viviana Ángela Alca Mamani. Presente, doctor. Ya, Omar González. Presente, doctor. Ya, Noemí Mamani. Presente, doctor. Vilma Tinta. Ya. Presente, doctor. Michelle Nina Apaza. Michelle Nina Pasa. No está, ¿no? Bueno. Paula Nina Catunta. Presente, doctor. Ya. Rosalía Llanos. No está, ¿no? Rosalía. Jenny Fernández. Presente, doctor. Elías Fabio. Presente, doctor. Ya. Araceli Mariela. Presente, doctor. Ya. Micaela Tarqui. Presente, doctor. Nayeli Santamaría. Presente, doctor. Ya. Javier Lavea. Presente, doctor. Ya. Gulfedo Chalco. Presente, doctor. Y Wilson Limachi Mendoza. No está, ¿no? Néstor Laura. Néstor Laura. Ya. Edwin Condori. Presente, doctor. Ya. José Luis Charca. Aquí otro presente. Benito Huacata. Presente, doctor. Doctor, es Benito Huacoto, doctor. Ah, ya. Marcela Trino. Presente, doctor. Ronald Mamani. Presente, doctor. Ya. Ana Callisaya Mamani. Presente, doctor. Giovanna Jata. Presente, doctor. Ya. Y Araceli González Montaño. Presente, doctor, presente. Ya. Raquel Ali.
Presente, doctor. Ya, Richard Paco Yupanqui. Presente, doctor. Ya, Gabriel Coromi Kelka. Presente, doctor. Y Ilsen Ruth Condori Poma. Presente, doctor. Doctor ¿Alguien? es Cordero. Ah, ¿no es Condori? No, Cordero es. Ya. ¿Alguien que no haya llamado a la lista? Doctor, buenas tardes. A mí, José Renquiste, entré al último, doctor, y por eso es que no me llevo de inicio tampoco. ¿Tu nombre y apellido? Quispe José Algan, doctor. Doctor, no sé si me llamó Rosalía Llanos. Un poquito más fuerte, por favor, no les escucho bien. ¿Llanos? A ver, los que no les he llamado, díctenme su nombre. Yo, doctor. Quispe José Abraham, doctor. Jonathan Quispe. Quispe Josué Abraham, doctor. Quispe. Quispe José Abraham, doctor. Quispe José, ¿no? Quispe Josué Abraham, doctor. A Josué. Sí, doctor. Ya. ¿Alguien más? ¿Anotó, doctor, Rosalía Llanos? Rosalía. No, no te he anotado. Sí. Ahora sí, estas. Ya, bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que hemos quedado todo claro. Les voy a pasar la guía práctica para que mañana vayan repasando la parte de la práctica clínica que vamos a ver mañana. Mañana, por favor, bueno, tenemos una lista, ¿no?, de pendientes con un grupo, ¿no? Y bueno, yo les pido que mañana vamos a darle la respuesta, ¿no? Y al resto mañana tenemos que dar el examen correspondiente y bueno, ya desde mañana ya va a ser las clases presenciales. Obviamente tienen que ser puntuales, tenemos que arrancar porque esto es una clase intensiva. Todo curso de verano es una clase intensiva y que tenemos que tratar de abarcar toda la carga horaria para que también sea una clase o un curso beneficioso para ustedes, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta o duda más? Doctor, mi compañera me ha escrito y su audio no está bien de Michelle Aisley. ¿Caterín? Sí, doctor, mi compañera me ha escrito, su audio está mal de Michelle Aisley. Nina pasa, doctor. Michelle. Ujú. A ver, Michelle. Ah, ya. Ah, ya, sí estaba como... Ha entrado primero, pero después no. Sí, igual Ya, en ya. el chat escrito, doctor. Sí, ya lo estoy leyendo. Ya, entonces, ¿alguna duda o pregunta más? Yo creo que con eso estaríamos quedando bien. Mañana yo voy a tener la lista de trabajo de módulo y sin más que decir, bueno, nos despedimos. Hemos estado 2 horas continuas. Mañana, por favor, vengan, almuercen bien. Vamos a empezar con todo la clase del verano, ¿no? Son continuos y obviamente vamos a hacer la clase práctica, dinámica, para que ustedes también, el objetivo es que ustedes vayan reforzando. Mañana tienen que dominar fisiopatología del dolor, ¿no? Tienen que dominar, porque si no, entonces no vamos a poder alcanzar a la carga horaria que necesitamos que ustedes pasen este curso de verano sabiendo todo lo que es los módulos que vamos a tocar, ¿ya? Entonces, si no hay dudas o preguntas, bueno, me retiro. Nos vemos el día de mañana en una clase presencial a las 1 de la tarde en la carrera de medicina. Cualquier duda o pregunta, por favor, vía inbox. Y bueno, me despido. Nos vemos el día de mañana. Tráiganse por favor, eso más les pido. Vénganse con una hoja jabón, ¿ya? Y obviamente ahí vamos a dar el examen y toda la situación. Y también traigan
un cuaderno de apuntes netamente de clase de verano de fisiopatología, en el cual yo también voy a firmar toda la participación y voy a firmar alguna clase, ¿no? Entonces ahí vamos a poner el conteo de firmas, ¿no? Donde se van a ganar puntos con la participación. Entonces, mañana les quiero ver habladores, ¿no? No quiero ver timidez, quiero que estén habladores, así como cuando van a un mercado, ¿no ve? Dicen, véndame aquello, véndame estito, que no, llévese casero, 2 por 1. Mañana quiero, pero bien.